Cordial saludo, queridos estudiantes. Durante esta semana vamos a desarrollar todo lo correspondiente a la variable de investigación y los instrumentos de investigación. Con estas actividades damos por finalizado todo lo correspondiente a el preinforme 2. Estas actividades deben entregarse antes de iniciar la próxima clase. Bueno, preinforme 2, variables de investigación e instrumentos de investigación. Las variables de investigación. Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación puede medirse u observarse. Esto lo sacamos del libro Metodología de Investigación de Hernández Sampieri en la página 105. Tenemos varios ejemplos de variables. Entre los ejemplos de variables tenemos la variable de género, que puede ser masculina, femenina. El peso puede ser 54 kilogramos, 55 kilogramos, 40 kilogramos. El aprendizaje de conceptos, que es una variable que medimos mediante la aplicación de una evaluación. La religión, tenemos personas que son de religión del catolicismo, otros que son religión del islamismo o del budaísmo. El salario es otro tipo de variable. Tenemos personas que ganan un salario mínimo, tenemos personas que ganan 2 salarios mínimos, tenemos personas que ganan 2 salarios mínimos y medio, o personas que ganan medio salario mínimo. La comida favorita también es un tipo de variable, podemos medirla porque hay personas que comen, la comida favorita es la comida rápida, otros que son los vegetales. Otro tipo de variable puede ser la edad, 10 años, 11 años, 12 años. Entonces todos esos son tipos de variables que nosotros podemos medir u observar. Las variables se aplican a la unidad de análisis de las preguntas de investigación. Esto es muy importante, que las variables se aplican a la unidad de análisis de las preguntas de la investigación, las cuales adquieren diversos valores a analizar. De aquí la importancia de plantear una muy buena pregunta de investigación. Entonces, con base en eso vamos a recordar la estructura de las preguntas de investigación. Entonces recordemos que esta es la estructura de una pregunta de investigación. Esto lo vimos durante el primer periodo y lo recordamos en el preinforme 1 del periodo 2. Entonces, una pregunta de investigación debe iniciar siempre con una pregunta base. ¿Qué? Un cómo, un por qué, de qué manera. Debe tener una unidad de análisis, que son los sujetos, objetos o fenómenos sobre los que se está haciendo la investigación. Debe tener una dimensión espacial, que es el lugar o el espacio donde se está desarrollando la investigación. Debe tener una dimensión temporal, que es el periodo de estudio en el cual se está realizando la investigación. Y por supuesto debe tener las variables, que son las características que van a ser evaluadas o valoradas. Las características que van a ser evaluadas o valoradas. Y estas están inmersas en las preguntas de investigación. Sabiendo eso, vamos a recordar cada una de las preguntas de investigación del grado quinto. Recordemos, antes de iniciar, muchachos, es importante que ustedes tengan donde tomar apuntes para que de alguna manera ustedes puedan desarrollar la actividad que tienen que realizar de una manera más fácil. Entonces recordemos que los estudiantes de investigación, los estudiantes de grado quinto, están desarrollando 3 proyectos diferentes. Cada estudiante seleccionó uno. No es que cada estudiante tenga que hacer los 3, no, cada estudiante seleccionó uno y uno solo. De acuerdo a lo que seleccionó, hizo su marco teórico, hizo su RAE, su recolección analítica estructurada, resumen analítico estructurado de la información, hizo su planteamiento de hipótesis, hizo su enfoque de investigación y hizo su alcance de investigación. Todo eso lo ha hecho de acuerdo a una sola pregunta de investigación. La variable y el instrumento va a ser igual, de acuerdo a la pregunta de investigación que desarrolló. Entonces, acá tenemos la primera pregunta de investigación. Todos los estudiantes que están trabajando con esta pregunta de investigación
cómo reducir el impacto negativo en el medio ambiente debido al uso de aparatos electrónicos en el Instituto Caldas. Esta es la estructura de esa pregunta de investigación. La pregunta base, ¿cómo? La unidad de análisis, que es, recuerde que la unidad de análisis es el sujeto, objeto o fenómeno que vamos a estudiar. ¿Qué estamos estudiando? El medio ambiente y los aparatos electrónicos. La dimensión espacial, que es el lugar donde estamos haciendo la investigación, que es el Instituto Caldas. Y las variables que están directamente relacionadas con la unidad de análisis. Las variables es aquello que vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? El impacto. ¿El impacto en quién? En el medio ambiente. ¿Qué vamos a medir? El uso. ¿El uso de quién? De los aparatos electrónicos. Entonces acá vemos que tenemos dos variables y que están relacionadas una con el otro. Entonces voy a aprovechar aquí para hacer una pequeña retroalimentación de la actividad anterior. Entonces, para esta pregunta de investigación, el enfoque es cuantitativo, el alcance es correlacional porque tenemos una relación entre dos variables, que el de la una depende de la otra. Y una muy posible hipótesis es que a mayor uso o a un uso irresponsable de los aparatos electrónicos se genera un impacto negativo en el medio ambiente. Eso podría ser una hipótesis. Pregunta de investigación 2. ¿De qué manera los estudiantes de grado quinto del Instituto Caldas pueden fomentar la alimentación saludable en los salones de clase de primaria? Entonces, aquellos estudiantes que estén trabajando con esta pregunta de investigación, vamos a hacer el análisis de la estructura de la pregunta. Pregunta base, ¿de qué manera? Unidad de análisis, ¿a quiénes estamos estudiando? Estamos estudiando a todos los estudiantes de primaria. Dimensión espacial, ¿dónde vamos a realizar la investigación? En los salones de clase de primaria del Instituto Caldas. ¿Y qué es lo que vamos a medir? La alimentación saludable. ¿De quién? Recuerden que la variable está directamente relacionada con la unidad de análisis. Entonces, ¿la alimentación saludable de quién? De los estudiantes de primaria. Aprovechando para hacer la retroalimentación de la actividad anterior, entonces esta es una investigación con enfoque cuantitativo y el alcance es descriptivo, porque nosotros queremos describir la alimentación saludable de los estudiantes de primaria. Y una muy posible hipótesis de esta pregunta de investigación es que los estudiantes de primaria no se alimentan saludablemente en los descansos del salón del colegio, podría ser. Listo. No necesariamente tiene que ser la misma hipótesis, ustedes pudieron haber planteado otra. Pregunta de investigación número 3. ¿De qué manera los estudiantes de grado quinto del Instituto Caldas pueden prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias en el salón de clase? Entonces, nuestra estructura para esta pregunta es la siguiente. Pregunta base, ¿de qué manera? Unidad de análisis, estudiantes de quinto grado, a diferencia de la pregunta anterior, acá son solamente los estudiantes de quinto grado. Dimensión espacial, los salones de clase de quinto grado del Instituto Caldas. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Las enfermedades respiratorias. Recuerden que las variables tienen una relación con la unidad de análisis. Entonces, las enfermedades respiratorias ¿de quién? De los estudiantes de quinto grado. La retroalimentación con base de la actividad anterior sería investigación de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, porque queremos describir qué tipo de enfermedades respiratorias se presentan en los estudiantes de grado quinto. Y la hipótesis es que en los estudiantes de grado quinto se presentan algunos tipos de enfermedades respiratorias y que nosotros de alguna manera queremos prevenirlas. Entonces esa podría ser la hipótesis de esta investigación. Pero vuelvo y les repito, no necesariamente tiene que ser la hipótesis planteada. Ustedes pudieron haber planteado una diferente. Ya sabiendo esto, ya conociendo nuestras variables de cada una de las preguntas de investigación, nosotros pasamos a hacer el análisis y plantear el instrumento de recolección de información.
¿Qué es un instrumento de recolección de información? De acuerdo con Tamayo, un instrumento es un formato en el que se registran datos de forma sistemática. Son de gran utilidad para registrar los hechos de forma clara y se diseña basándose en las variables. Mucho cuidado, esto es importante. Se diseñan basándose en las variables. Se diseña basándose en lo que nosotros vamos a medir. Entonces, sabiendo eso, los instrumentos de investigación son un recurso que se utiliza para registrar información necesaria para el desarrollo de la investigación. Con estos instrumentos nosotros recolectamos datos importantes para el desarrollo de nuestra investigación. Después de hacer el análisis, después de hacer la recolección de datos, después de analizar esos datos, nosotros podemos plantear soluciones que le den respuesta a nuestra pregunta de investigación. Existen varias técnicas de recolección de información. Tenemos técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Dentro de las técnicas cualitativas tenemos la entrevista, la observación no estructurada, las historias de vida, autobiografías o anécdotas, las notas de campo, los análisis de documentos y los grupos focales. Dentro de las técnicas de la investigación cuantitativa tenemos las encuestas, la observación estructurada, los tests, las pruebas de rendimiento o de conocimiento, las listas de cotejo y los experimentos. Como nuestras investigaciones, las 3 investigaciones son de tipo cuantitativo, nosotros deberíamos escoger una de estas técnicas. En nuestro caso, las 3 investigaciones, las 3 tipos de pregunta, vamos a realizar una encuesta. Todos vamos a realizar encuestas, ¿sí? Vamos a realizar encuestas porque es uno de los instrumentos más fáciles de realizar y más fáciles de aplicar. Entonces me voy a devolver a cada una de las preguntas, de investigación. Entonces, esta es la primera pregunta de investigación. Vamos a recordarla. ¿Cómo reducir el impacto negativo en el medio ambiente debido al uso de aparatos electrónicos en el Instituto Caldas? Sabemos que la variable es el impacto en el medio ambiente y la otra variable es debido al uso de los aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que diseñar una encuesta que nos ayude a determinar de qué manera el uso de los aparatos electrónicos está afectando al medio ambiente y qué tipo de impacto está generando, si positivo o negativo. Por eso el marco teórico era tan importante, por eso saber cuánto consume un televisor, cuánto consume una nevera, cuánto consume un celular, cuánto consume un computador, ¿verdad? Porque esas son las preguntas que nosotros podemos hacerle en una encuesta a las diferentes personas. ¿Cuántos televisores hay en su casa? 1, 2, 3, 4, más de 4. Sabiendo eso, nosotros vamos al marco teórico, sabemos que un televisor consume tanto y sabemos cuánto están consumiendo en esa casa. ¿Cuántos celulares hay en su casa? ¿Cada cuánto tiempo los carga? ¿Cuántas horas de televisión ve al día? ¿Cuántas neveras hay en su casa? ¿Qué hace usted con los aparatos electrónicos que ya no le sirven? Por eso averiguamos sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que era el RAEE. ¿Qué hacen con ellos? ¿Los botan? ¿Los regalan? ¿Los botan y cuando los botan a la basura o los llevan a un depósito especializado? Todas esas cosas son las preguntas muy posibles que ustedes deben plantear en este tipo de investigación. Para esta pregunta de investigación vamos a recordarla. ¿De qué manera los estudiantes de quinto grado del Instituto Caldas pueden fomentar la alimentación saludable en los salones de clase de primaria? Entonces, la variable es la alimentación saludable, ¿verdad? Tenemos nuestra variable que es la alimentación saludable. Entonces nosotros debemos hacer una encuesta que determine si los estudiantes de primaria se están alimentando saludablemente. ¿Come fruta usted en los descansos? ¿Cuál es su comida favorita en los descansos? ¿Come frutas usted en los salones? ¿Cada cuánto toma agua? ¿Cuántas botellas de agua, vasos de agua se toma al día?
come usted paquetes, come usted empanadas, toma usted gaseosa, bebidas azucaradas, usted se alimenta de dulces, cuántos dulces se come al día. Todo ese tipo de preguntas son los que nos permiten saber si los estudiantes de primaria se están alimentando o no se están alimentando saludablemente. Aquí hay un factor importante, y es que en estos momentos ellos no están asistiendo al salón de clase, entonces podemos preguntarles allá en su casa, ¿verdad? Tercer pregunta: ¿de qué manera los estudiantes de quinto grado del Instituto Caldas pueden prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias en el salón de clases? Entonces, la variable es las enfermedades respiratorias. Preguntas tales como ¿sufre usted de alguna enfermedad respiratoria? O de las siguientes enfermedades respiratorias, ¿de cuáles son las que usted sufre? Digámoslo así, no sé, hay que plantear muy bien la pregunta. Todos, por eso ustedes averiguaron cuáles eran las enfermedades respiratorias más comunes. Recuerden que todo esto es con base también en su marco teórico. Entonces, cada cuánto le da gripa, por ejemplo. ¿Alguna vez se ha contagiado de gripa en el colegio? Todo ese tipo de preguntas ustedes pueden aplicarlas acá. Eso eran como una pequeña análisis y una pequeña inducción a el instrumento de investigación. Entonces, ya conociendo eso, la actividad que ustedes deben realizar es un instrumento de investigación. ¿Qué es lo que deben realizar? Realizar una encuesta mediante un cuestionario teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El cuestionario debe estar relacionado con las variables de su investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que están investigando sobre los aparatos electrónicos y el medio ambiente tiene que ser sobre aparatos electrónicos y el medio ambiente. Que el niño que está trabajando, investigando sobre las enfermedades respiratorias, tiene que ser el cuestionario relacionado con las enfermedades respiratorias. Que el niño que está trabajando con la alimentación saludable, su cuestionario debe estar relacionado con la alimentación saludable. Debe tener mínimo 7 preguntas y máximo 10. Mínimo 7 preguntas y máximo 10. Y debe tener solamente 2 preguntas abiertas, el resto deben ser cerradas. Solamente debe tener 2 preguntas abiertas. Y la última condición, el último aspecto importante, es que debe entregarse antes de la próxima clase. Bueno, niños, esa es la actividad que tienen que realizar. Entonces, cualquier pregunta, no duden en acudir a mí. Yo estoy aquí durante el desarrollo de la clase para solucionar sus preguntas. Hasta la próxima.